Comienza en Radio María Armonía Universal. Un recorrido sonoro por la música antigua desde sus orígenes hasta mediados del siglo XVIII, dirigido por Daniel Quirós. Bienvenidos, queridos oyentes, a Armonía Universal, el programa de Radio María dedicado exclusivamente a conocer las músicas pretéritas, o lo que es lo mismo, aquellas anteriores al siglo XVIII y que gracias a los nuevos estudios musicológicos e históricos están saliendo poco a poco a la luz después de cientos y cientos de años en el olvido. Y continuamos con este último episodio de la serie dedicada a San José, que comenzamos en diciembre, donde lo habíamos dejado. Ya hemos visto qué dice sobre nuestro santo patriarca, el catecismo de la Iglesia Católica, cómo pudo ser su infancia, su vida interior, sus sueños angélicos y cómo era este hombre justo y prudente. Así que vamos a conocer ahora al incansable trabajador, ese que supo mantener y cuidar a la Sagrada Familia como Dios se lo había mandado. El padre Benjamín Sánchez, canónigo de la Catedral de Zamora, que falleció a los 101 años, escribió un pequeño libro sobre la figura de San José, más espiritual que histórico, en el que hablaba, sin embargo, y tomando como referencia escritos de mártires, filósofos y apologetas, la profesión de San José, cómo fue. Les vamos a leer algunos extractos para seguir configurando esa figura que estamos haciendo en el programa sobre nuestro santo patriarca, y dice así: según la Sagrada Escritura, San José, atendiendo al significado de la palabra griega tecton, fue carpintero, ebanista, escultor, herrero, obrero de construcción o artesano en general. Aunque según reza la tradición, apoyada a su vez en el Evangelio, se le suele designar con el oficio de carpintero, y los padres de la Iglesia son de este parecer. San Justino, mártir del siglo II, escribió: Jesús pasaba por ser hijo del carpintero José, y era él mismo carpintero, pues mientras permaneció entre los hombres, fabricó piezas de carpintería como arados y yugos. Los evangelios apócrifos lo llamaron Faber Lignarius, o sea, obrero de la madera. Sin embargo, no han faltado algunos que, como San Hilario o San Beda el Venerable, dijeran que había tenido el oficio de herrero, y San Isidoro dijo que era obrero en hierro y en metal. Santo Tomás escribió que no fue José herrero, sino carpintero, y a partir del siglo XIII la opinión general es que este fue su oficio. No obstante, si nos atenemos a las palabras de San Justino, de que fabricó piezas de carpintería como arados y yugos, como los arados suelen llevar su reja de hierro, bien pudiéramos decir que San José era el artesano del pueblo, que no solo confeccionaba las piezas de madera que entraban en la construcción de las casas, sino también arados, ruedas de carro, etc., pudiendo sin duda trabajar a la vez la madera y el hierro. Lo que sí se desprende de los evangelios es que San José fue un humilde trabajador y en su rudimentario taller pudo emplearse en todos los menesteres que este oficio lleva consigo. Vivía como un artesano pobre y honrado que ganaba lo necesario para sustentar a su esposa María y al niño Jesús. El Evangelio nos refleja este estado de pobreza porque, al hablarnos de la purificación de María y la presentación de Jesús en el templo, ofrecieron al sacerdote 2 palominos en lugar de un cordero primal, ofrendas de familias pobres. Y de honradez, porque era el varón justo que vivía conforme a la ley de Dios. Pues vamos a comenzar con nuestra primera obra musical del programa, al igual que en el pasado episodio, con uno de los himnos gregorianos más importantes sobre San José, el de sus vísperas, Te Josep Celebrant, que tiene versos tan bellos como estos que dicen: Oh José,
que las legiones de los bienaventurados te ensalcen, que todos los coros de los cristianos te canten a ti. Cuando tú, preocupado al ver a tu esposa encinta por fecundidad divina, eres tentado por la duda, un ángel te revela que el Hijo ha sido concebido por obra del Espíritu Santo. Tú abrazas al Señor cuando nace, tú le sigues en su huida a las lejanas tierras de Egipto. Le buscas y le encuentras cuando se pierde en Jerusalén, alternando gozos y penas. Escribe el corazonista y profesor Francisco Javier Sáenz de Maturana en su libro José de Nazaret que no hay razones bíblicas ni teológicas que se opongan a que María hubiera tomado la decisión de permanecer virgen después de la Anunciación, teniendo en cuenta que ésta se dio después del erusín o desposorio, pero no de forma unilateral. No parece aceptable que María hubiera decidido por su cuenta y riesgo, quedando a José tan solo la resignada aceptación. La decisión fue fruto del consenso vital con su esposo. El vínculo profundo que le une con José debe tener en cuenta el ambiente social y religioso en que se desenvuelve. Sin embargo, no se puede pasar por alto una realidad fundamental. La pareja de José y María no es una pareja como cualquier otra, sino una absolutamente singular.
Ambos fueron escogidos por Dios, y eso queda dentro de su misterio amoroso, para cumplir una función única y fundamental en la historia de la salvación de la humanidad. Por ese motivo, el ser María la mujer llena de gracia y José el varón justo deben ser elementos claves para plantear que en comunión formaron un matrimonio célibe, no por rechazo de la sexualidad ni de la posible o no ancianidad de José, sino en vista de la realización de un proyecto concreto. Posiblemente tomaron esta decisión después de la visitación al templo para presentar al niño y la purificación de María. Ellos venían haciendo un discernimiento serio, pero pudieron ser decisivas las palabras emocionantes de Simeón, lo que los llevó a dar un paso cualitativo en la opción del celibato. Palabras misteriosas y a la vez ilusionantes y dolorosas que les aportaron pistas de cara a su vida en adelante al caer en la cuenta de una manera más intensa de la singularidad mesiánica de Jesús. De esta forma, en celibato podían dedicarse a tiempo completo, como lo haría una religiosa o un presbítero, a la construcción del reino, a través, como se entiende habitualmente, de la oración, la predicación, la atención a los pobres. Pero ellos además descubrieron, abiertos a la voluntad de Dios, cómo Él les iba guiando por medio de signos para ver que el final de los tiempos estaba llegando, que el reino estaba irrumpiendo. Estos signos les llevaron a discernir que el estado de vida que mejor respondería al proyecto salvador trazado por Dios para sus vidas sería el de permanecer célibes, sin otra preocupación que la espera del reino y su colaboración en él, particularmente cuidando y educando a Jesús, el hombre del reino. Por tanto, la experiencia vivida en el templo fue decisiva. Desde luego de estos momentos no solo la pintura se ha hecho eco con cuadros de indudable valía, como el del boloñés Camillo Procaccini, el del francés Simon Bouet o, claro, el de nuestro extremeño Luis de Morales. Y es que también la música ha sabido representar a las mil maravillas aquel cántico de Simeón que reza así: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Henry Purcell, en Inglaterra, escribió su propio Nunc Dimittis, seguramente en la primera década del siglo XVIII, y que trata precisamente este mismo instante, que ahora interpretarán Simon Preston y Francis Wright junto al coro catedralicio de la Christ Church de Oxford. Which
No existe constancia de que la devoción a San José surgiera a la par de la devoción a la Virgen María. Lógicamente, los primeros discípulos de Cristo conocieron la vida de José. Algunos seguramente serían incluso primos, más o menos cercanos o amigos. En los primeros 2 siglos de cristianismo, las veneraciones se ligaban sobre todo a los mártires, pero ya encontramos en los escritos de San Jerónimo, de San Agustín o de San Juan Crisóstomo referencias bellísimas a nuestro santo patriarca, cuyo nombre en hebreo significa el que va en aumento. Pues bien, poco a poco, el amor que tuvieron los primeros cristianos fue también en aumento. Y podemos encontrar ya, incluso en aquellos tiempos tan lejanos, en Oriente, en la Basílica de Belén, construida por Santa Elena, un pequeño oratorio dedicado a San José, el primero de muchos desde entonces. Aunque tendría que esperar hasta finales del siglo XVIII para que esta devoción encontrase su punto álgido. Tanto que este patrón de los carpinteros y de los trabajadores en general fuera declarado en 1870 patrón de la Iglesia Católica Universal, el mayor honor que se puede otorgar. Su artífice fue el Papa Pío IX. Y otro Pío, en este caso Pío XII, también honraría a San José en 1955, instituyendo la fiesta de San José Obrero cada 1 de mayo. Gracias a Dios también tenemos muchas formas de venerarlo desde nuestros hogares, como por ejemplo las letanías de San José, que aunque se vienen rezando desde hace siglos, no serían aprobadas para su uso público hasta 1909 por el Papa Pío X, incluyendo una indulgencia parcial. Y la música, y como decimos hace tiempo que se rezan, también ha sabido embellecer estas oraciones en numerosas ocasiones. Unas de ellas serían las que escribió Stefan Seiler en la década de 1750, de aspecto más clasicista, pero aún guardando parte del contrapunto y de la estética barroca. Así que vamos a escucharlas ya en una grabación de Teresa Marut, Laura Vasek, Alexander Revinsky, David Vifo, Mateusz Rusowicz, la Capella Grigoviensis y los cantores de Cracovia. Spiritus Sancte Deus,
Hasta la fecha, la Iglesia Católica no ha reconocido nada más que una única aparición de San José en Cotignac el 11 de agosto de 1519 ante un leñador que el día anterior ya había visto a la Virgen con el niño, a San Bernardo y a San Miguel Arcángel. Pues esta aparición josefina fue ampliamente difundida y apenas un mes después, durante la fiesta de la Exaltación de la Cruz, todo el pueblo acudió en masa al lugar para construir la primera ermita. Rápidamente los milagros se sucedieron y los peregrinos acudían de toda Francia. Décadas después, el mismísimo rey Luis XIII y su esposa, Ana de Austria, tras más de 20 años sin descendencia, recibieron de la Virgen el milagro de tener un heredero, el futuro Luis XIV. Sí. Tiempo después, y en lo que atañe a San José, un joven pastor, Gaspar Ricard, se moría de calor mientras cuidaba de sus ovejas. Y así, tumbado a descansar en la dura piedra, vio cerca a un hombre muy alto que señalaba hacia una roca en particular diciendo: «Yo soy José, levántala y beberás». Pues se trataba de una piedra de tal magnitud que ni 8 hombres podrían moverla. San José repitió las mismas palabras y el pastor, aunque incrédulo, pudo mover la roca como si se tratase de una liviana hoja. Debajo el agua fresca empezó a brotar y tras beber hasta saciarse ya no volvió a ver nunca más a ese misterioso hombre que decía ser José. Desde ese momento el agua formó un manantial que continúa en la actualidad, ahora rodeado de santos terrenos, como una capillita construida en honor a San José en 1660, ampliada en varias ocasiones y consagrada como santuario al que peregrinan decenas de miles de personas cada año, un santuario bien cuidado por las monjas del monasterio benedictino construido en 1977. Y ya que antes hemos comenzado a escuchar alguna de las muchas letanías que se han compuesto entre el Renacimiento y el Barroco en honor de San José, vamos a quedarnos ahora con las escritas para los banquetes de la Catedral de Salzburgo en 1677 por Heinrich Ignaz Weber. Fueron solicitadas y pagadas por la Fraternidad de San José. No es una obra menor, desde luego, pese a sus dimensiones, y su textura, sus contrastes exagerados entre los solos y los tutti, los obligatos de trompeta, que más bien nos recuerdan a su propio requiem, a su misa de difuntos, y la opulencia instrumental desborda las emociones del oyente durante su escucha. Más aún en la grabación que hicieron de estas letanías josefinas las agrupaciones Concerto Palatino y Cantus Köln bajo la dirección de Konrad Junghannel.
Después de escuchar la segunda de las lamentaciones de San José, vamos a poner punto y final a este programa en el que estamos conociendo la figura de San José desde varios puntos de vista y sobre todo desde la música. Y lo vamos a hacer con un aria de una ópera española escrita por José Pradas Gallén en torno a 1718 y que sería considerada, ojo, como la primera del Reino de Valencia. Ciertamente no es una ópera como tal, más allá del nombre, sino, una especie de cantata dramatizada, con sus coros, sus coplas, sus arias, sus recitados, varias secuencias también que intentan hilar una pequeña historia en torno a la figura del santo. Está escrita a 5 voces, 2 sopranos, un alto, un tenor y un bajo, con el, respectivo acompañamiento instrumental de pequeñas dimensiones y bajo continuo. Y se centra en el episodio de la duda de José por el milagroso embarazo de la Virgen María, algo que cambiaría su vida y la vida del mundo. En el libreto San José se sume en una crisis tan honda que sufrirá lo indecible hasta que el propio ángel del Señor le dice que ese niño es el Hijo de Dios. Pues bien, vamos a aprovechar el tema de la muerte que busca el compositor Pradas Gallén en esta área para conocer cómo fue la muerte de San José. Los evangelios no lo citan, pero la beata Ana Catarina Emmerich, mística, escritora y monja, por medio de una serie de visiones nos lo narra con estas palabras. Cuando Jesús se acercaba a los 30 años, José se iba debilitando cada vez más. María sentábase a menudo en el suelo, delante de su lecho, o en una tarima redonda baja de 3 pies, de la cual se servía en algunas ocasiones como de mesa. Cuando José murió, estaba María sentada a la cabecera de la cama y le tenía en brazos, mientras Jesús estaba junto a su pecho. Vi el aposento lleno de resplandor y de ángeles. José, cruzada las manos en el pecho, fue envuelto en lienzos blancos, colocado en un cajón estrecho y depositado en la hermosa caverna sepulcral que un buen hombre le había regalado. Fuera de Jesús y María, unas pocas personas acompañaron el ataúd, que vi en cambio entre resplandores y ángeles. Hubo José de morir antes que Jesús, pues no hubiera podido sufrir la crucifixión del Señor. Era demasiado débil y amante. Y ahora sí es momento ya de despedirnos de este programa que saben que pueden escuchar en cualquier momento a través de nuestra página de podcast escribiendo Armonía Universal. También nos pueden hacer cualquier consulta o sugerencia a nuestro correo electrónico Armonía Universal, armonía con H como se escribía antaño, Armonía Universal todo junto @radiomaria.es. Esperamos que hayan disfrutado con estas 2 horas en sendos episodios dedicados a San José. Recuerden, el anterior lo encontrarán en el mes de diciembre. Un San José que es nuestro patrón universal de la Iglesia Católica, patrón de los trabajadores y sobre todo, y más importante, esposo de la Virgen María y padre adoptivo, padre putativo de nuestro Señor Jesucristo. Ha sido un placer y ya saben que les esperamos dentro de 2 semanas aquí en Radio María, la radio de la Virgen.
Finaliza en Radio María Armonía Universal. Un recorrido sonoro por la música antigua desde sus orígenes hasta mediados del siglo XVIII, dirigido por Daniel Quirós.